Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Los pasillos de la secta eran hermosos, con detalles labrados que adornaban sus muros e irradiaban un brillo suave en la penumbra. Pero para mí, este sitio siempre ha sido un infierno, el rincón más oscuro de toda mi existencia. Yo era el único hijo de los líderes de esta secta, destinado a ser grandioso, pues portaba la sangre de uno de los demonios más poderosos que jamás haya existido. O al menos, se suponía que lo era. El día que nací, mis padres recibieron la mayor conmoción de sus vidas. Yo poseía una cantidad aceptable de energía mágica, lo que dentro de la secta se consideraría algo medianamente bueno, pero el verdadero conflicto no residía ahí. La cuestión era que carecía por completo de esencia demoníaca, ni siquiera una sola gota. Era como si no fuese un demonio, sino un simple humano. Fui humillado sin piedad, tratado con profundo desdén por todos, incluso por mis propios padres. Deshonra. Fracaso. Esas eran las palabras que escuchaba cada vez que salía. Nunca me lo decían a la cara, pero yo lo sabía. Sabía, mejor que nadie, cuán defectuoso era. No obstante, había algo particular en mí, mis ojos. Yo podía distinguir algo en todas las personas, algo que resplandecía en su interior. Lo bauticé como, el alma. Ignoro lo que es, pero cada vez que intentaba hablarle a alguien sobre ello, simplemente me ignoraban. Deja de buscar atención, decían, con el rostro contraído por el asco antes de marcharse. Yo me acurrucaba en la pequeña habitación que me servía de morada, donde las noches se consumían entre llantos. Mis padres me odiaban, mis maestros me odiaban, los estudiantes me odiaban, estaba completamente solo en este mundo. Mi hilo de pensamientos se interrumpió al llegar al destino. Una puerta enorme se alzaba frente a mí, con diseños y patrones meticulosamente tallados. Era la habitación de mi padre, el lugar al que me habían convocado. Sentía el corazón martillando en el pecho, a punto de estallar. Sabía que esta reunión no auguraba nada bueno. Solo entra, musité para mis adentros, fortaleciendo mi determinación mientras empujaba la puerta para abrirla. Me recibieron 4 frías miradas clavadas directamente en mí. Las de mi madre y mi padre. Me observaban sin emoción, como si no existiera conexión alguna entre nosotros. Me quedé allí, paralizado, incapaz de articular palabra. Mi padre pronunció mi nombre con un asco evidente en su voz. Has demostrado ser aún más inútil que antes. Mi ánimo se hundió ante esas palabras. Me había esforzado sin descanso, solo anhelando ser reconocido por ellos, pero sin importar cuánto lo intentara, nada cambiaba. Yo me he esforzado, he estado 10 años, escupió mi madre, su voz distante. Llevas 10 años con vida, y lo único que has hecho es demostrar tu absoluta inutilidad. Sus ojos transmitían un desprecio infinito. Parecía preguntarse cómo pudo haber dado a luz a un hijo tan carente de propósito. Tragué saliva. También podía ver sus almas, más aterradoras que las de nadie, fluctuando con emociones intensas. Por favor, lo haré mejor, yo haré. Basta. Gritó mi padre, golpeando la mesa con el puño, lo que provocó una leve grieta. Eres simplemente una vergüenza, te dimos una oportunidad. Ahora lo sé, jamás debiste haber nacido. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar esas palabras. Quería decirle que di lo mejor de mí, que los estudiantes de la secta siempre me interrumpían durante el entrenamiento, ocultando el mínimo equipo que conseguía, arrojándome piedras y jamás permitiéndome concentrarme. Pero sabía que, a ellos no les importaría. Ya estaban hartos de mí. Una lágrima rodó por mi mejilla mientras me enfrentaba a las miradas frías de mis padres, cuyas figuras se alzaban imponentes sobre mí. Ponle fin, dijo mi padre, dándose la vuelta sin mostrar vacilación alguna. Mis ojos se abrieron desmesuradamente ante esto, había ordenado mi muerte. Mi respiración se aceleró mientras los miraba con ojos suplicantes, pero sus expresiones permanecían inalterables, no sentían nada. Salí corriendo de la habitación hacia el patio, ignorando todas las miradas de desprecio dirigidas hacia mí. Corrí hasta que mis piernas me dolieron, me estaban persiguiendo, me perseguían demonios mucho más fuertes y rápidos que yo. Podía sentirlos acercándose, me dolían las piernas, me dolía el cuerpo entero, quería detenerme. Las lágrimas me rodaban por las mejillas mientras continuaba corriendo a través del bosque, con ramas y astillas hincándose por todas partes. Estaba cubierto de moretones y rasguños, me dolía, pero no paré.
Mis perseguidores se hicieron visibles, me cazaban sin emociones, entrenados para matar desde una edad temprana. El pulso se me aceleró. Iba a morir. Sentí un cambio profundo en mi interior. Mi alma fluctuó mientras caía al suelo, sujetándome el pecho por el dolor. Los asesinos se acercaban, pero mi mente se encontraba en otra parte. Vi algo, no sé qué era, pero se sentía bien. Extendí mi mano en el aire, tocando el vacío donde veía una tenue luz púrpura. De repente, se produjo un estallido sonoro y un alarido agudo, como si el mundo mismo se estuviera haciendo añicos. Instintivamente, me llevé las manos a la cabeza. Pero no pasó nada. Abrí los ojos lentamente, solo para presenciar algo maravilloso. Mis ojos se abrieron hasta un grado inimaginable, se sentía diferente. El cielo se presentaba luminoso, de un hermoso color celeste claro con nubes flotando. El suelo estaba húmedo. Me hundí ligeramente en la tierra. La vegetación lucía más verde. Todo se veía muy hermoso. La energía mágica también se percibía diferente, era algo que nunca había experimentado. Lo supe, esto ya no era el reino demoníaco. Había escuchado conversaciones sobre un mundo humano, pero nunca creí que fuese real. Vaya, murmuré, mirando a mi alrededor. Intenté incorporarme, pero fue inútil. Estaba demasiado herido, y la energía mágica aquí era muy distinta. Me dolía el cuerpo entero, no podía moverme. Me quedé tirado, esperando que alguien me encontrara, solo, observando el cielo. Había pasado una hora. Sentía dolor, estaba sediento. Justo en ese momento, oí pasos a mi derecha, un sonido que hizo que la esperanza corriera por mis venas. Lenta y trabajosamente, giré la cabeza hacia la derecha, y la imagen borrosa de unos cuantos humanos apareció ante mi vista. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, se dibujó en mi rostro. Seré rescatado, estaré a salvo. Y justo así, perdí el conocimiento. Escuché algunos murmullos ininteligibles y sentí que me transportaban, pero eso fue todo. Caí en un sueño profundo. Lo que no sabía era que, los humanos eran más demoníacos que los propios demonios. Mis ojos se abrieron con pesadez, la visión borrosa mientras comenzaba a despertar lentamente. Mi garganta estaba seca. Aunque intenté hablar, no salieron palabras, era como si mi cuerpo hubiera sido llevado al límite, como si hubiese regresado de entre los muertos. Mientras miraba a mi alrededor, mi visión empezó a aclararse, y la verdadera naturaleza de mi situación se hizo evidente. Mi corazón se aceleró al contemplar la tenue habitación en la que me encontraba. El ambiente en la celda era húmedo, y un olor a putrefacción flotaba en el aire. Había una multitud de objetos dispersos, armas desechadas, pedazos de ropa rasgados, botellas de alcohol vacías. No necesité pensarlo más, esto era un campamento de bandidos. Tan pronto como lo comprendí, instintivamente intenté levantarme, pero no pude. Miré mis brazos, que estaban sujetos a la pared mediante gruesas cuerdas que se clavaban en mi piel. El miedo se apoderó de mi mente. Tiré con fuerza de los brazos, pero fue inútil. Sabía que estaba atrapado aquí, mi destino en manos de estos bandidos. No tenía nada que ofrecerles, ni siquiera era humano, y si me vendían para experimentación. El terror recorrió mis venas mientras mi respiración se convertía en jadeos superficiales. Estaba entrando en pánico, mi corazón casi se salía de mi pecho. Pero mi cuerpo seguía siendo pequeño y frágil. Las ataduras eran demasiado fuertes para romperlas. Incluso mientras intentaba desesperadamente zafarme de las cuerdas, no pude evitar que una sensación de pavor se apoderara de mi mente. Tiene 11 años como máximo, escuché una voz al otro lado de la puerta. Todo mi cuerpo se puso en alerta ante el sonido. Mis ojos se movían rápidamente, buscando una vía de escape. Aún mejor, dijo una voz diferente esta vez, y escuché pasos silenciosos acercándose a la puerta. Mis desesperados intentos por escapar se hicieron más violentos mientras forcejeaba contra las cuerdas, mis muñecas adoloridas por la presión. De repente, la puerta se abrió en un silencio ominoso. Entró un hombre alto, su rostro cubierto por la sombra del sombrero que llevaba puesto. Al verlo, mis movimientos se congelaron. Por alguna razón, un escalofrío me recorrió la espalda. Saliendo de mis pensamientos, intenté retroceder, mi espalda tocando las frías y húmedas paredes de piedra. Sus ojos recorrieron mi pequeño y vulnerable cuerpo, una sonrisa retorcida en su rostro mientras acortaba la distancia entre nosotros. No entendía lo que estaba sucediendo, pero la forma en que el hombre me miraba me llenó de un terror peor que el de mis propios padres. Las lágrimas se acumularon en mis ojos mientras intentaba alejarme de él, mi espalda presionando contra la pared fría. El hombre se arrodilló, extendió una mano y me acarició la mejilla. Su tacto era todo menos amable. Intenté hablar, suplicar, pero no salieron palabras.
Las lágrimas corrían por mis ojos bajo la mirada lasciva del hombre. Intenté apartarme, mi pequeño cuerpo temblando, pero él me sujetó la barbilla, impidiéndomelo. Estaba demasiado débil, demasiado asustado, sabía que nadie vendría a salvarme. Su otra mano se desplazó hacia mi pecho, su contacto ominoso e infame. Intenté alejarme, pero estaba tan atrás como podía, mi espalda presionada contra la pared. Mi respiración se aceleró aún más a medida que la sonrisa del hombre se ensanchaba. Acto seguido, su mano continuó descendiendo. La puerta se cerró con un golpe sordo, dejándome solo, acurrucado en posición fetal en el rincón. Por fin había terminado. Apenas podía comprender lo que acababa de suceder. Mi cuerpo me dolía de maneras que nunca antes había sentido. Mis muñecas tenían marcas rojas por forcejear contra las cuerdas, mi ropa estaba rasgada y mi cuerpo, incluso más magullado que antes. Me sentía vacío, ultrajado. Las marcas de lágrimas surcaban mis mejillas mientras gemía en silencio, mi cuerpo temblaba sin control. Aunque el hombre se había marchado, un miedo profundo quedó grabado en mi mente. Quería gritar, desahogarme, pero mi voz se había quedado atrapada en mi garganta, y me quedé gimiendo en silencio en el rincón. ¿Por qué me estaba pasando esto a mí? Solo tenía 10 años, solo era un niño. No, nunca fui considerado una persona, siempre fui un juguete roto y desechado. Ni a mis padres ni a estos monstruos les importó, nunca les importé. Toda mi vida había estado viviendo en una fantasía. Apreté mis rodillas con las manos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mi respiración era irregular. Lo que no sabía era que, esto era solo el comienzo. Esto continuaría, cada día. Cada día, ese hombre irrumpiría en la habitación, haciéndome las mismas cosas, hasta que yo gritara de dolor o perdiera el conocimiento por completo. Después de cierto punto, dejé de sentir algo, estaba hueco, mi mente completamente destrozada. Pero este vacío solo sirvió para incrementar aún más mi creciente odio, no por los bandidos, no por mis padres, sino por algo totalmente diferente. Un día, este odio tuvo la oportunidad de explotar. El campamento de bandidos fue atacado, envuelto en llamas, los bandidos corrían presas del pánico, muriendo a diestra y siniestra. No lo pensé, simplemente corrí. Corrí tan lejos como pude, durante tanto tiempo como pude. Mi cuerpo estaba lleno de moretones, y el crepitar del fuego y los gritos de los hombres que se quemaban se iban apagando lentamente. Una vez que perdí todas mis fuerzas, caí al suelo, jadeando por aire mientras mis piernas temblaban. Miré hacia atrás, y había una enorme iluminación cerca de la base de la montaña, un fuego gigantesco que envolvía a todos en las inmediaciones. Una pequeña sonrisa, casi perversa, se dibujó en mis labios mientras observaba la escena. Me sentí contento de haber escapado, y una retorcida satisfacción al escuchar los alaridos de la gente que me había atormentado sin cesar. Podía ver las almas de los bandidos muertos flotando en el aire, moviéndose con debilidad. Tirado en el suelo, fortalecí mi determinación. Había encontrado mi objetivo. Humanos, demonios, no había diferencia. Y puesto que no hay diferencia, los destruiré a ambos. PDB. Ryomen Sukuna. Era una tarde agradable, el sol no era demasiado brillante, su luz se filtraba por la cubierta parcial de nubes. Me senté en un banco junto a un extenso campo, cuya hierba brillaba con una dulce luz amarillenta. Me recosté en el banco mientras observaba a dos chicas peleando en medio del terreno. Eran Eva y Net, en una escaramuza amistosa. Desde esta distancia, podía escuchar débiles sonidos de ellas gritándose algo, probablemente alguna broma amistosa. Ambas habían mejorado bastante. Eva estaba usando sus poderes de hielo de manera más eficiente, utilizándolos no solo para ataques, sino para otras cosas como distracción y aturdimiento. Net había mejorado mucho su control. Ahora, podía al menos reducir la cantidad de energía mágica que emitía y, en consecuencia, desperdiciaba. Por el momento no tiene un estilo de lucha particular, es principalmente fuerza bruta, pero me comentó algo sobre licuar su energía mágica. Esto abre muchas puertas nuevas para técnicas. La licuefacción de la energía mágica es algo que solo un puñado de personas en el mundo puede hacer. Aquellos que tienen cantidades absurdas de control o cantidades absurdas de energía mágica. Sin embargo, había algo mucho más importante en este momento. Dirigí una última mirada a las chicas mientras comenzaba a alejarme, cruzando la calle hacia un coche estacionado. Ya había llamado a Winston, quien salió y me abrió la puerta trasera del coche con gracia profesional. Entré, mi rostro se puso serio y mis ojos se fijaron en la carretera. Iba a reunirme con Aiden Arseid. Este era un día esperado por todos.
Yo, mis padres, incluso Winston parecía estar un poco tenso. Arrancó el coche, sin necesidad de mi orden, y condujo a un ritmo constante, dirigiéndose hacia el corazón de la ciudad. Aunque mi rostro se mantenía imperturbable, mi cabeza bullía de pensamientos mientras pasábamos por las carreteras familiares. Pero noté algo. La ciudad estaba más tranquila de lo habitual. No solo estaba tranquila, sino que había una tensión inquietante en el aire, proveniente de la gente en el exterior, y yo sabía exactamente por qué. Al principio, fueron algunas miradas de soslayo de los transeúntes, sus cabezas girando al reconocerme. Pero pronto, ese odio se manifestó, cuando un hombre, que caminaba por la acera, arrojó una botella vacía contra el coche, gritando con rabia descontrolada: «¡Asesino!». Me encogí ligeramente, no esperando una muestra de resentimiento tan directa. Esta no era la primera vez que alguien arremetía contra mí de esta manera. La masacre me había convertido en un enemigo público. La única razón por la que no estaba en prisión era gracias a mis padres y a muchos otros nobles mundiales que lo habían impedido. La actitud del hombre pareció excitar también a las otras personas, que comenzaron a arrojar su basura al coche, siguiéndole. Es el monstruo. Asesino. La hostilidad parecía intensificarse con cada momento que pasaba. Una mujer, que caminaba por la acera, recogió una piedra grande y la lanzó hacia el coche, golpeándolo con un golpe sordo que dejó una abolladura en el lateral. A través del espejo retrovisor, Winston me dirigió una mirada, con los ojos preocupados, preguntándome en silencio qué hacer. Simplemente asentí. «Ignóralos», le indiqué, haciéndole una seña para que se adelantara a la multitud. Winston apretó el volante, acelerando el coche para dejar atrás a la muchedumbre. Los gritos agitados de la gente se desvanecieron en el fondo mientras nos acercábamos al edificio alto y lujoso. Me dejó en la entrada del edificio. Al entrar, recibí algunas miradas fijas y muchos vistazos de las personas presentes, llenos de odio, curiosidad o intriga. Ignorándolos, caminé hacia el ascensor, presionando el botón para el piso más alto. El ascensor emitió un sonido y comenzó a subir. Mientras hacía su recorrido, respiré hondo, corrigiendo los pliegues de mi ropa y mirándome en el espejo. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo largo y tenuemente iluminado, que conducía a un par de puertas de madera. Tomé otra respiración profunda mientras caminaba hacia las puertas, mis pasos resonando en el estrecho pasillo. Deteniéndome frente a la puerta, me preparé, con la mano sobre el pomo. Empujé la puerta para abrirla, y lo que apareció ante mi vista fue una oficina extravagante, con estanterías llenas de libros. Había 3 sillones y una mesa entre ellos. Una pared entera de la habitación había sido reemplazada por un enorme ventanal de cristal, que dejaba entrar la luz del sol con una hermosa vista de la ciudad. También había un escritorio, donde Aiden estaba sentado en ese momento. Mis ojos se abrieron enormemente en el instante en que mis ojos se posaron en él. Su alma era inmensa. Era varias veces más grande que cualquiera que yo hubiese visto, y muchísimo más grande que la mía. ¿Cómo sabía él del alma? ¿Por qué era tan grande? Estas preguntas inundaron mi mente, pero me recompuse lo mejor posible. Junto a Aiden, había un hombre de traje, con el rostro impasible mientras me miraba. Mis ojos se abrieron ligeramente una vez más al mirarlo. Sus rasgos eran casi exactamente los mismos que Eva me había descrito de cierta persona, pero no podía estar completamente seguro. Mientras caminaba hacia la mesa, Aiden se puso de pie con una sonrisa profesional en su rostro, extendiéndome una mano. «Es un placer conocerte, Sukuna». Era un hombre bastante mayor, con arrugas evidentes en su rostro mientras esperaba mi siguiente acción. Tomé su mano, estrechándola con firmeza. Algo se sintió extraño, y su sonrisa pareció ampliarse por alguna razón, pero lo ignoré por ahora. Igualmente. Nos sentamos, y mi mirada se posó en el hombre a su lado. Había una sonrisa casi imperceptible en el rostro de Aiden mientras señalaba al hombre. Él es Sekut, mi amigo de confianza. Mis ojos se abrieron un poco, antes de encontrarme riendo internamente. Era él, Sekut, el que supuestamente masacró a la familia de Eva en su infancia. «Encantado de conocerte, Sekut», dije con una pequeña reverencia. Él simplemente asintió en respuesta, antes de alejarse, saliendo de la habitación y cerrando la puerta con un golpe silencioso. Me volví hacia Aiden, con una sonrisa en mi rostro. «Tiene que irse». Aiden simplemente sonrió en respuesta, la misma sonrisa profesional. «Es reemplazable, haz lo que quieras». Asentí, inclinándome hacia él. «Supongo que ambos estamos al tanto», dije, con un tono juguetón en mi voz. «Esta reunión no es solo una visita casual». «Por supuesto que no, vayamos directo al grano», dijo, reclinándose en su asiento, su sonrisa sin vacilar.
Claramente estás planeando algo, Aiden, comencé, reclinándome como él. Pero ¿cuáles son tus objetivos, exactamente? La mirada de Aiden se mantuvo firme mientras respondía. ¿Mis objetivos? Podría preguntar lo mismo de ti, pero supongo que te complaceré. Mis objetivos son como los de cualquier otra persona en mi posición. Levanté una ceja, claramente sin creerle. Eso es un poco vago, ¿no crees? Pregunté, clavando mis ojos en los suyos. Sus ojos de color rojo oscuro parecían brillar ligeramente, emanando un aura ominosa. ¿Vago? Meditó, casi riendo levemente. Supongo que sí. Pero ¿no es mejor mantener las cosas ocultas de la gente, Sukuna? Especialmente de alguien como tú. Noté lo que estaba intentando hacer. Provocarme, buscar más información, pero no sería tan fácil. Supongo que tienes razón, comencé, inclinándome hacia él. No me importan tus ambiciones, siempre y cuando ciertas personas estén a salvo. Supongo que sabes a quiénes me refiero. Aiden inclinó la cabeza con diversión. Sé de quién hablas, dijo, su voz con un sutil matiz de picardía. Eso es muy noble de tu parte. Esperaba pensamientos más egocéntricos después de las acciones que has realizado. Mi mirada no vaciló ante sus palabras. Sabía que estos eran intentos de enfurecerme, refiriéndose a la masacre que hice. ¿Noble? Definitivamente no, pero espero que podamos llegar a un entendimiento, no obstaculizaré tus planes, siempre y cuando ellos estén a salvo, respondí, mirando fijamente sus ojos, que me devolvían la mirada. Había una tensión palpable en el aire entre nosotros mientras esperaba su respuesta. La sonrisa de Aiden se ensanchó. Respeto eso, respondió finalmente, su voz firme. Pero el poder siempre tiene un precio, incluso para tu familia. Mis ojos se oscurecieron al darme cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba tratando de averiguar cuánto me importaba mi familia. Necesitaba cambiar el curso de esta conversación, rápido. ¿Qué hay de ti? Dije, mirándolo fijamente. Actúas como si estuvieras por encima de todos nosotros, pero lo veo, tú también has sido herido, ¿verdad? Su sonrisa vaciló por un breve momento, una fisura en su máscara que yo capté. Rápidamente se recompuso, volviendo a la fachada habitual. Esa es una teoría interesante, respondió, su voz ligeramente más fría ahora. Pero no estamos aquí para hablar de mí, ¿verdad? Asentí en reconocimiento. De hecho. Así que solo diré, estoy dispuesto a cooperar, pero solo si ellos permanecen a salvo. Aiden se reclinó, sus ojos escaneando mi cuerpo. Su mirada escrutadora me hizo sentir bastante vulnerable. Eso se puede arreglar, respondió, enderezando su postura. Pero a cambio, espero tu ayuda, cuando llegue el momento. Asentí con vacilación. Por ahora, puedo aceptar eso, pero necesito saber algo, comencé, inclinándome hacia él, mi voz completamente seria. ¿Qué estás planeando exactamente? Aiden soltó una risita ligera, sus ojos brillando con diversión. Qué valiente de tu parte preguntar eso directamente, pero supongo que no hay daño en complacerte. Se inclinó mientras nuestra conversación continuaba. Mis ojos se abrieron a grados que no sabía posibles mientras me explicaba su plan. Al final, ambos teníamos sonrisas en nuestros rostros. En la conversación, intenté sondear sobre sus poderes, mientras daba pistas sobre los míos, queriendo obtener más información. Pero la máscara de Aiden parecía inquebrantable. Solo sabía algo sobre él cuando él quería que lo supiera. Una extraña comprensión comenzó a formarse entre nosotros. Cuanto más hablábamos, más nos dábamos cuenta de lo útiles que éramos el uno para el otro. Incluso conquistar Inglaterra fue planeado, ¿eh? Pregunté, bastante sorprendido por lo mucho que había planificado. Aiden soltó una risita ligera, orgulloso de sus acciones. Correcto. Hoy aprendí que Aiden Arcade era alguien extremadamente peligroso. Al final, cuando me levanté, no pude evitar sentir que esto ya no era solo una alianza, sino algo más profundo. Mientras comenzaba a irme, la voz de Aiden me llamó. Sukuna. Me di la vuelta, mi mirada encontrándose con la suya. Hay cosas que ni siquiera yo puedo controlar, dijo, su voz seria mientras me miraba. Asentí, sabiendo a qué se refería, mis ojos oscureciéndose. Lo entiendo. Al salir de la habitación, hacia el ascensor, sentí, no. Supe que esto era solo el comienzo. PDB. Aiden Arcade. Sukuna cerró la puerta con un golpe sordo, que reverberó en la habitación. Había tomado un riesgo enorme al revelarle todo mi plan, pero creo que eso ayudará a construir mejor nuestra relación, para que no intente interferir en absoluto.
No pude evitar soltar una risita, el sonido resonando en la habitación silenciosa y solitaria. Dos anomalías sentadas en una habitación, eso es algo que sucedería una vez cada siglo, y Sukuna ni siquiera sabía lo raro que era. Me había sacudido hasta lo más profundo, no solo su poder, sino también la forma en que se comportaba. De hecho, me resultó difícil mantener mi máscara puesta en todo momento. Incluso vio a través de mi fachada, diciendo que yo tenía algún tipo de pasado doloroso. Suerte de principiante, murmuré. ¿O algo más profundo? No tengo la respuesta a eso, pero sé que es alguien bastante peligroso. Me levanté de mi asiento, caminando hacia la ventana en la pared, mirando hacia el pie del edificio, viendo su coche salir disparado. Cuando estreché su mano, intenté ponerlo en una ilusión sutil, una que haría cosas que ni siquiera notaríamos. Pero no pude. Algo parecía estar empujando mi energía mágica. Siempre me había preguntado por qué y cómo él tenía cero energía mágica, pero esta observación lo cambia todo. O no tiene energía mágica y depende únicamente de sus habilidades físicas, lo cual es muy improbable. O podría tener una habilidad especial, completamente independiente de la energía mágica. O, podría tener una forma de energía completamente diferente que puede aprovechar. Tendré que hacer más investigaciones y pruebas para obtener las respuestas a esta pregunta. Mientras miraba el paisaje de la ciudad, recordé nuestra conversación, sintiéndome bastante satisfecho con los resultados. Una cosa más que me sorprendió fue su alma. Su alma era mucho, mucho más grande que la de una persona normal, y eso solo se puede lograr manualmente. Me había preguntado por qué masacró ese pueblo. Dudaba que fuera por algo trivial, como entretenimiento. Pero ahora tengo la respuesta. Ryomen Sukuna, es verdaderamente alguien especial. PDB. Ryomen Sukuna. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando un brillo naranja cálido, casi reconfortante, sobre el entorno. Una suave brisa pasó, agitando las hojas que colgaban de los árboles. En el centro del terreno había tres chicas. Eva, Nect y Lara. Observaba desde un punto estratégico en el lateral, recostado contra el tronco de uno de los árboles que rodeaban el campo. Estaba observando su interacción, pero mi mente divagaba en otro lugar. Miré hacia atrás y vi un coche negro con una pequeña abolladura en el costado. Dentro estaba sentado Winston, quien me había traído hasta aquí. No había pasado mucho tiempo desde mi conversación con Aiden, y aún me carcomía por dentro. Suspiré ruidosamente. Sabía que lo que él iba a hacer pondría el mundo patas arriba, así que, ¿por qué lo esperaba con ansias? Aparté esos pensamientos de mi mente, volviendo a mirar a las tres chicas. Lara estaba en el centro, Eva y Nect a cada lado de ella. Eva había accedido a entrenarla, y Nect se había unido inesperadamente. Sin embargo, no parecía estar contribuyendo mucho al entrenamiento, solo intentaba bromear. El nerviosismo era claramente visible en el rostro de Lara mientras Eva la miraba con severidad, observando el flujo de energía mágica dentro de ella. Lara, dijo Eva, sus ojos agudos, su tono implacable, pero con un matiz de cuidado. Invoca tu energía mágica, siéntela fluyendo dentro de ti. Solo podía imaginar el rostro de Eva cuando se diera cuenta de que Lara tenía tres almas. O se habría confundido muchísimo, o simplemente habría renunciado a hacer preguntas. Lara la miró nerviosamente, el sudor se formaba en su frente mientras intentaba con todas sus fuerzas exprimir algo de energía mágica hacia su mano. Vamos, no es tan difícil, dijo Nect, bostezando dramáticamente y cruzando los brazos detrás de la cabeza. Solo tienes que sentirla, como, no sé. Ella soltó una risita, obviamente más interesada en bromear que en ayudarla. Eva le lanzó una mirada que la silenció. Se llevó ambas manos a la boca, acurrucándose como si estuviera asustada. Internamente, se estaba riendo. El depósito de energía mágica de Lara era lamentablemente pequeño, y su control sobre él, aún peor. Sin embargo, había algo que las había sorprendido a ambas. Su talento. Su capacidad para adaptarse a medida que Eva le enseñaba conjuros nuevos era algo que rara vez se presenciaba. Su velocidad de aprendizaje era excepcional. En el poco tiempo que Eva la había estado entrenando, como máximo un día, había aprendido 2 o 3 conjuros, y era capaz de usarlos con bastante libertad. La energía mágica se concentró en la mano de Lara, formando chispas sobre sus palmas. Sus ojos brillaron con determinación, así como con un indicio de fascinación por poder usar conjuros, algo que solo había soñado en el pasado. Lentamente, las chispas se convirtieron en un fuego brillante, de color amarillo anaranjado, ardiendo en su mano con un resplandor reconfortante pero ominoso. Entrecerré los ojos mientras la miraba. Las almas dentro de ella se estaban moviendo. La razón por la que había acogido a Lara era que tenía 3 almas, pero 2 de ellas parecían estar siempre inactivas.
Estaba seguro de que su alma era la más grande en el medio, y las otras dos simplemente residían dentro de ella, de alguna manera. Sin embargo, mientras lanzaba el conjuro, las dos almas comenzaron a moverse, una parte de ellas dirigiéndose hacia la concentración de energía mágica y cambiando su forma. Y, en consecuencia, el desperdicio de energía mágica fue muy bajo, algo que incluso los mejores cazadores luchan por lograr. ¿La están asistiendo? Murmuré, mirando las almas moverse, moldeando lentamente la energía mágica para ser más eficiente. El ara exhaló ruidosamente, el sudor goteaba por su mejilla mientras bajaba las manos, el fuego se disipaba lentamente en el aire. Me incliné hacia adelante, mis ojos brillando con interés. El potencial del ara era innegable. Con suficiente control, su reserva de energía mágica no importaría. Pero estas almas, podrían ser el secreto para desbloquear su verdadera fuerza. Mientras la miraba, mis ojos brillaron con una luz maliciosa, una multitud de ideas formándose en mi cabeza. Si pudiera aprender de alguna manera a tener múltiples almas en mi cuerpo, entonces, ¿podría usarlas de la misma manera para reducir los requisitos de energía maldita? Si eso es posible, entonces cambiaría muchas cosas. ¿Podré usar la expansión de dominio consecutivamente incluso más de lo que puedo ahora? Eso no marcaría demasiada diferencia, pero sería una buena demostración de poder. Solté una risita leve, una risa baja y oscura que solo yo, y el árbol junto a mí, escuchamos. Tendría que poner más énfasis en el entrenamiento del alma para Eva, y enseñárselo a Nect una vez que me asegurara de que pudiera guardar el secreto. Si no es posible aprender esto, entonces el ara sería una pieza extremadamente importante, lo que significa que tendré que construir una buena relación con ella. Fui sacado de mis pensamientos cuando Nect saltó de repente, sus ojos brillando de emoción. Oh, ya sé. Podemos. Cállate. Eva la hizo callar inmediatamente, volviéndose hacia el ara. Inténtalo de nuevo, mantén el fuego por más tiempo esta vez. Su tono era severo, pero tenía un matiz de dulzura. No quería forzar a el ara a nada, pero sabía que tenía que ser estricta. El ara asintió mientras Nect se dejaba caer dramáticamente al suelo, su mano sujetando su corazón. El ara soltó una risita ligera ante su intercambio y las payasadas de Nect, su nerviosismo se disipaba lentamente. Otra llama se formó lentamente en su mano, y ya era ligeramente más grande que la anterior, aunque la energía mágica que usó fue la misma. Una sonrisa grande, casi maliciosa, se dibujó en mi rostro mientras miraba la pequeña llama ardiendo sobre su palma. Bien, susurré, dándome la vuelta. Lo está entendiendo. Su talento era innegablemente extraordinario, pero aún no estaba seguro de si importaría en el gran esquema de las cosas, como las puertas de Inglaterra. Caminé hacia Winston con pasos silenciosos pero rápidos, las voces de las chicas desvaneciéndose detrás de mí. Winston, lo llamé, haciendo que saliera inmediatamente. Abrió la puerta trasera con un clic silencioso, manteniéndola abierta para mí. Le sonreí y asentí, entrando. ¿Deberíamos ir a casa? Él asintió de vuelta, entrando y cerrando la puerta con un golpe sordo. Encendió el coche, el motor vibrando ligeramente. Aceleró el coche, alejándose lentamente. Me senté cómodamente, mis pensamientos volviendo a mi discusión con Aiden. Me giré a un lado, mirando por la ventana a los árboles que quedaban atrás. Me pregunto, susurré, Winston me miró a través del espejo retrovisor por un segundo, pero volvió a mirar la carretera. ¿Cómo va la misión?, dije para nadie en particular, mis labios curvándose en una sonrisa. Aiden había enviado gente a una misión a Inglaterra hacía unos días. Me había contado todo al respecto, y me emociona y me asusta al mismo tiempo. Lo único que me preocupa es la seguridad de mis padres, pero sé que son lo suficientemente fuertes como para protegerse. A lo lejos, en Inglaterra, algo ancestral estaba siendo desenterrado, algo que sacudiría los cimientos mismos del mundo. En algún lugar de Inglaterra, lejos, en la campiña de Inglaterra, había un lugar que parecía desierto, pero hermoso. En la ladera de una pequeña colina, un grupo de mineros trabajaba incansablemente. El sudor caía de sus rostros, sus ropas llenas de manchas y sus cuerpos cubiertos de moretones. Algunos de ellos golpeaban repetidamente las rocas con un pico, el golpeteo rítmico era lo único que rompía el silencio en el campo. Otros gruñían mientras empujaban grandes trozos de roca fuera de la entrada del túnel. Llevaban horas trabajando, tratando de abrir el pasadizo bloqueado con todas sus fuerzas.
El aire dentro del túnel estaba húmedo, y un olor inusual a putrefacción asaltaba las narices de los mineros. El polvo los cubría en la oscuridad ominosa, las luces de sus cascos proyectaban largas sombras en las paredes rocosas. A medida que los mineros caminaban más profundamente, no podían evitar sentir que una sensación de pavor se apoderaba de sus corazones. Sus manos comenzaron a temblar, y el sudor se formaba en sus frentes. Pronto llegaron a una pared, con intrincados diseños tallados en ella. La respiración irregular de los mineros era lo único que rompía el tenso silencio en el confinamiento del túnel. El líder del grupo, un hombre enorme con una barba larga y roja, gruñó mientras balanceaba su pico con todas sus fuerzas. El pico golpeó la pared con una fuerza excepcional. Un fuerte ruido metálico resonó en el túnel, seguido por el sonido de escombros cayendo. Lo lograron, el túnel estaba abierto. Los hombres caminaron más adentro, llegando a una habitación tenuemente iluminada, mucho más grande de lo que jamás habían esperado. Todos contuvieron la respiración colectivamente mientras miraban la escena con asombro, algunos de pie con la boca abierta. Había 3 enormes puertas de color negro profundo en el centro de la habitación, que giraban con una energía violeta que les producía escalofríos. Puertas de mazmorra, murmuró un minero, asombrado, su voz resonando en la habitación. El aire frente a las puertas crepitaba con una energía, como si estuvieran vivas. El líder dio un paso cauteloso hacia adelante. A medida que se acercaba, la sensación de pavor dentro de él seguía creciendo, un miedo profundo y primario apoderándose de su corazón. ¿Qué demonios?, murmuró uno de los mineros, aterrorizado, mientras el aura de las puertas parecía volverse más opresiva con cada segundo. Todos parecían saber que estas no eran puertas de mazmorra comunes. «Cállense», gritó el líder, su voz fuerte, pero con un matiz de tranquilidad. Él también estaba aterrorizado. Pero tenían que completar su tarea. Tenían a alguien por encima de ellos que no se tomaría a la ligera el fracaso. Respirando profundamente, retrocediendo, el líder sacó un dispositivo de comunicación de su bolsillo. Introdujo algunos números en él, el dispositivo emitiendo un pitido con cada entrada, sus dedos temblando. Puso el dispositivo frente a él, esperando que alguien respondiera. Un clic resonó en la habitación cuando fue atendido. «Señor, lo encontramos», dijo el líder, con la voz temblorosa. «Hay 3 puertas, como usted dijo». El silencio se mantuvo durante unos momentos, la estática llenando el aire, y las respiraciones pesadas de los mineros resonando en la cámara confinada. Rompiendo el tenso silencio, la voz tranquila, casi indiferente, de Aiden se escuchó. «Bien», dijo, su tono con un indicio de anticipación. «Lo has hecho bien». El líder miró hacia las puertas, su corazón latiendo en su pecho mientras la presión se volvía insoportable. Pero sabía que, tenía que mantenerse sereno. «¿Cuáles son sus órdenes?», preguntó, su voz tensa. «Las abrimos». Aiden soltó una risita ligera, su risa inquietante mezclándose con la estática. «Aún no, ya han hecho su parte». Su voz baja, extrañamente tranquila, se filtró de nuevo. Los mineros intercambiaron miradas nerviosas, sus ojos llenos de miedo, pero alivio al mismo tiempo de que pudieran irse del lugar. «Pueden irse», la voz de Aiden se filtró de nuevo, devolviendo a los mineros a la realidad. «Oculten el túnel y váyanse sin ser notados». El líder tragó saliva, sus ojos mirando hacia las puertas que giraban con la energía violeta oscuramente brillante. «Entendido». Habló con un tono ligeramente tembloroso, pero decidido. El comunicador se cortó. El comandante comenzó a caminar de regreso por el túnel, haciendo señas a los demás para que lo siguieran. Los mineros, sin dudarlo, comenzaron a caminar detrás de él con pasos rápidos, ansiosos por abandonar el lugar. Cuando los mineros llegaron a la superficie, el líder les ordenó que cubrieran el túnel con algunas rocas grandes y una capa de tierra. Mientras esto sucedía, el líder estaba de pie a un lado, sus pensamientos acelerados. No tenía idea de lo que había detrás de esas puertas, o lo que Aiden pretendía hacer con ellas. Pero una cosa le quedó clara, este era un juego peligroso, y no debía intentar saber más de lo que se le decía. De vuelta en el coche, la sonrisa de Sukuna no vaciló mientras se recostaba en su asiento, escuchando los sonidos amortiguados del motor y los neumáticos rodando en la carretera. Aunque, por fuera, parecía normal, ya estaba en gran anticipación de lo que estaba a punto de suceder. Inglaterra estaba a punto de ser el centro de algo mucho, mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. Después de todo, las puertas eran portales al reino demoníaco, susurró, su sonrisa se convirtió en una mueca malvada mientras el coche aceleraba hacia la ciudad. PDB. Ryomen Sukuna. Dentro de la oficina de Aiden, hace un rato.
Estaba sentado a la mesa, mis manos pulcramente colocadas sobre mi regazo mientras me reclinaba, mis ojos entrecerrados mientras miraba al hombre frente a mí. Aiden Arsey, su compostura aparentemente inquebrantable era firme mientras miraba por la ventana, su cuerpo iluminado por el suave resplandor del sol de la tarde. Sin embargo, a medida que nuestra conversación había continuado, pude sentir la oscuridad en sus ojos crecer, algo que me inquietó bastante. La tensión entre nosotros era evidente. Se sentía como si el aire entre nosotros estuviera crepitando. ¿Has estado callado, no crees? Dije, rompiendo el silencio en la habitación, mi expresión sería sin cambios mientras lo miraba fijamente. Aiden soltó una risita, baja y oscura, mientras continuaba mirando por la ventana, su mirada vagando sobre la ciudad. Eres bastante impaciente, dijo, finalmente girándose para enfrentarme, sus ojos brillando con un brillo desconocido, pero malicioso. Pero prometí que te contaría mi plan. Me incliné hacia adelante, levantando mis manos de mi regazo, colocando mis codos sobre la mesa. Así es, continúa. Aiden dio un paso hacia adelante, lento y ominoso. En Inglaterra, hay portales al reino demoníaco. Mis ojos se abrieron ligeramente al escuchar esto. Los portales al reino demoníaco son bastante raros, según he leído en los documentos confidenciales. Pero me sorprendió más cómo lo sabía. Me mantuve en silencio, esperando que continuara. El reino humano y el reino demoníaco, hizo una pausa, cerrando los ojos, sus labios curvándose en una sonrisa. Colapsarán, desatando caos, devastación, la muerte en este frágil mundo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sin embargo, mis labios se curvaron involuntariamente. Una ola de excitación retorcida me invadió. Caos, devastación, muerte, repetí sus palabras, mi corazón latiendo más rápido ante el pensamiento. No es un plan pequeño, ¿verdad? No, dijo Aiden, sentándose lentamente frente a mí, la sonrisa en su rostro sin caer. Es minucioso. Siglos de mi planificación me llevaron a este momento. Mentalmente levanté una ceja ante esto. ¿Siglos? ¿Estaba insinuando que tenía cientos de años? Intenté leer su expresión en busca de pistas, pero, como siempre, no había nada que pudiera descifrar. Justo cuando estaba a punto de preguntar algo relacionado con ello, me interrumpió, como si no quisiera que abordara la declaración. Tanta destrucción, es casi poético, ¿no es así? Preguntó, sus labios retorciéndose en una mueca malvada. Esta fue la mayor emoción que le había visto mostrar, y me sorprendió bastante. Poético, ciertamente, dije, mis ojos parpadeando con una oscura excitación. Pero ¿cómo sabes que no encontrarán una solución? Aiden se inclinó hacia adelante, su mueca solo se ensanchó. Los humanos y los demonios fueron creados para luchar entre sí. Su patética moral y esperanza morirán frente a ellos. Sentí mi corazón acelerarse, no por miedo, sino por anticipación. Estaremos en tanto peligro como la gente, ¿no es así? Pregunté, mi expresión reflejando la suya. La expresión de Aiden se transformó en una sonrisa de oreja a oreja. Parece que está disfrutando mucho su momento. Eso es lo que lo hace divertido, dijo, su voz bajando. No solo somos fuertes, Sukuna. Somos, inevitables. Hubo un breve silencio en la habitación mientras me reclinaba en la silla, asimilando toda la información. ¿Y qué hay de mí? Pregunté, mi mirada encontrándose con la suya. ¿Qué soy yo en este gran plan? Aiden se puso de pie lentamente, su silla rodando hacia atrás en el suelo de madera mientras sus ojos se clavaban en los míos. Sé, Sukuna, que solo serás un aliado o un enemigo, dijo, su sonrisa solo se ensanchaba. Y preferiría que fuera lo primero. Me puse de pie, mis ojos fijos en los suyos. ¿Qué pasa si decido ir en tu contra? Pregunté, una risa baja escapando de mis labios. La expresión de Aiden no cambió, casi como si esperara esta declaración. Entonces lo intentarás, y fallarás. Durante un tiempo, siguió el silencio, los sonidos amortiguados de los pájaros fuera del edificio era lo único que llegaba a mis oídos. Considérame tu aliado, Aiden, por ahora, dije, una sonrisa retorcida formándose en mis labios. Así es, Sukuna, dijo, extendiendo una mano. Veremos este mundo arder juntos. Mi sonrisa solo se ensanchó. No lo olvides, siempre seremos enemigos. Después de todo, es natural que el segundo intente derrocar al primero. Levanté la mano, nuestras manos se encontraron en un apretón firme. No esperaba menos, respondió Aiden, su mirada inquebrantable. Aunque, podría haber un tercero compitiendo por el puesto. Levanté una ceja, nuestras manos aún entrelazadas en el apretón de manos.
Sus ojos parecieron taladrar mi mente mientras hablaba. De hecho, y él también fue un estudiante de tu academia. Mi agarre en su mano se tensó mientras lo miraba fijamente, buscando respuestas. ¿Estás diciendo que un solo estudiante podría representar una amenaza para mí? La sonrisa de Aiden solo se ensanchó ante mis palabras, aparentemente disfrutando de mi confusión. ¿Estaba hablando de Ryugaku? Él era el personaje principal, por lo que es bastante natural que sea uno de los más fuertes, ¿no es así? Sin embargo, no creo que haya hecho nada demasiado especial, recientemente, para llamar la atención de Aiden. Así es, dijo Aiden, su voz bajando. Renquilles es peligroso. Liberé su mano del apretón de manos, mis ojos llenos de confusión, pero intrigados, mirándolo en busca de respuestas. ¿Renquilles? Estoy seguro de que has oído hablar de él, dijo, una pequeña risa escapando de sus labios. El estudiante de segundo año suspendido. Mis cejas se levantaron en reconocimiento. Un estudiante de segundo año suspendido era bastante famoso en la academia. La sonrisa de Aiden se ensanchó ante mi reacción mientras se daba la vuelta, volviendo a su asiento. Me quedé de pie en medio de la habitación, pensando en el chico. Si fue reconocido por Aiden como una amenaza. Mis labios se curvaron de emoción al pensar en las posibilidades. Entonces es innegable que será un jugador importante. Presente, en la casa de la familia Sukuna. Entré en la casa. El familiar crujido de la puerta, el olor conocido, todo me llenó de un consuelo relajante que calmó la agitación en mi mente. Caminé lentamente, mis pasos resonando en la gran sala de estar. Mis ojos se movieron rápidamente, encontrando a mis padres en el sofá, recostados en los brazos del otro. Mi padre, Eiji, estaba haciendo algo en su computadora portátil, mientras mi madre, Amaya, leía un libro. Caminé sin prisa hacia ellos, haciendo que giraran la cabeza hacia mí. Cuando mi madre me vio, una gran sonrisa se formó en su rostro, sus ojos se iluminaron. Puso su libro sobre la mesa, juntando las manos mientras hablaba. ¿Has vuelto, Sukuna? Una pequeña sonrisa se formó en mi rostro ante su suave saludo mientras me sentaba en un sofá frente a ellos. El silencio se mantuvo durante unos momentos. Mi madre miró a mi padre, quien levantó la vista de la pantalla de su computadora portátil hacia mí. ¿Algo te preocupa? Preguntó mi padre, su voz imperturbable, pero con un matiz de inquietud. Lo miré por un momento. Ya había pensado en qué decir, pero tenía que expresarlo bien. Pensando por unos segundos, decidí ir directo al grano. Necesito que ambos inviertan en algo. Piedra de energía mágica 34, dije, mirándolos a ambos para ver una reacción. Sus expresiones apenas cambiaron, pero había un indicio de confusión en sus ojos mientras se miraban. Piedra de energía mágica 34, repitió ella, su voz tranquila, pero llena de curiosidad. Se usa principalmente en artículos defensivos menores, pero tiene una función especial. Repele a los demonios. Me estaba mirando de reojo. Ya les era claro que lo que estaba diciendo tenía algo que ver con demonios, pero estaban confundidos de por qué querría que invirtieran en las piedras. ¿Por qué crees que serán importantes? Preguntó, su voz impregnada de curiosidad mientras me miraba a mí y a mi padre. Una pequeña sonrisa se formó en mis labios al pensar en la próxima invasión. Serán extremadamente importantes, pero no necesitan saber los detalles. Ambos se miraron una vez más. Esto era como un hábito que habían adquirido, mirándose el uno al otro, como si hablaran telepáticamente. Estás siendo inusualmente críptico, dijo mi padre, cerrando la tapa de su computadora portátil mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Por qué no nos lo dices? Me incliné hacia adelante, mis codos descansando sobre mis rodillas mientras mi rostro se ponía serio. El aire pareció volverse más pesado mientras ambos nos mirábamos fijamente, como si estuviéramos luchando por el control de la situación. ¿De verdad quieres abrir la caja de Pandora? Pregunté, mi voz bajando mientras miraba a mi madre por un momento. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. La importancia de ellas era clara. La tensión en el aire aumentó, y hubo silencio por unos momentos. Después de una larga pausa, mi madre finalmente habló. Si no quieres que sepamos, debe haber una razón, dijo, su voz suave. Confiaremos en ti. Mi padre asintió en señal de acuerdo. Asentí y les devolví la sonrisa, una extraña sensación de satisfacción surgiendo dentro de mí. No sabían sobre el plan de Aiden, pero todo lo que tenían que hacer era confiar en mí, y lo hicieron. Gracias por entender, dije, levantándome con una pequeña sonrisa grabada en mi rostro. Mientras me alejaba, la voz de mi padre me detuvo. Sé el sendero por el que caminas, Sukuna, dijo, su voz firme y resuelta. Yo mismo transité por él una vez.
Miré hacia atrás, mi mirada posándose en su figura. No mantuvo el contacto visual como de costumbre, sino que miraba a la pared, como si estuviera reviviendo sus recuerdos. No es alegre, no es pacífico, y definitivamente no es moral, dijo, su voz bajando mientras se giraba hacia mí, sus ojos brillando con pasión. Pero recuerda, estamos aquí. No dudes en echarnos algo del peso que llevas sobre tus hombros. Un sentimiento extraño, casi ajeno, surgió dentro de mí. Casi pude sentirme al borde de las lágrimas. Sus palabras genuinas, llenas de pasión y apoyo, tocaron algo profundo dentro de mí. Una gran sonrisa se formó en mi rostro, llegando a mis ojos, mientras le devolvía el asentimiento. Mi madre miró a mi padre, luego se giró hacia mí. Ambos me devolvieron la sonrisa mientras me alejaba, cerrando la puerta detrás de mí. Esta familia, es algo que protegeré a toda costa. En algún lugar de las montañas. Era una tarde hermosa. El cielo estaba despejado, pintado con un bonito tono naranja brillante mientras pequeñas nubes giraban alrededor. El sol estaba en el horizonte, como si estuviera asomándose por encima del suelo, proyectando rayos largos y pintorescos sobre la hierba suave. Un chico estaba sentado en una roca en la cima de una colina, la suave brisa soplando su cabello corto y castaño hacia su izquierda. Sus piernas estaban cruzadas, sus brazos doblados pulcramente, mientras respiraba hondo, con los ojos cerrados. Su rostro estaba bloqueado por la sombra de un árbol, dándole un aspecto ligeramente amenazador. Abrió los ojos, que eran de un bonito azul profundo, y parecían brillar desde dentro de las sombras. Si uno lo mirara desde lejos, se vería bastante intimidante, una energía ominosa emanando de sus ojos. El chico, Renquilles, miró hacia el cielo, bajando de la roca, sus pies plantándose en el terreno cubierto de hierba. Se quedó inmóvil en el suelo. Su respiración tranquila parecía ralentizar el viento mismo. Los pájaros no se atrevían a acercarse a él, sintiendo la enorme cantidad de poder dentro de él, esperando ser liberada. El suelo debajo de él parecía temblar con cada movimiento. Parecía tranquilo, pero su corazón latía aceleradamente. Su rostro, aún bloqueado por la sombra, se transformó en una expresión de preocupación. Tengo la sensación, murmuró, su voz baja, pero no profunda, sino bastante aguda, mientras respiraba hondo una vez más. Exhaló ruidosamente. La exhalación envió una violenta ráfaga de viento que salió volando, destrozando la roca en la que acababa de estar sentado. De que algo malo está a punto de suceder. Antes de la tormenta, hay silencio, pero en ese silencio yace la promesa de la devastación. PDB. Ryogaku. La cálida luz del sol se filtraba a través de las persianas, proyectando largos rayos de luz en el suelo y las paredes de mi habitación. Sin embargo, el calor no hizo nada para calmar la creciente inquietud dentro de mí. Me senté en el borde de la cama, mis manos a los lados, agarrando las sábanas con fuerza. Podía sentir algo royéndome por dentro, una sensación de pavor, como una calma antes de la tormenta. Mi respiración era irregular. Mi corazón se aceleraba a medida que la sensación crecía con cada segundo. ¿Por qué? Murmuré, mi voz grave, resonando en los confines de la habitación. Nada había sucedido, al menos hasta ahora. Pero esta sensación no me abandonaría, sin importar cuánto intentara sacudírmela. Mis ojos vagaron, mi mirada se posó en mi mesa en la esquina de la habitación, dispersa con papeles y libros. En el borde de la mesa había una fotografía, que me produjo una punzada de dolor en el corazón. La foto era de mí mismo, con esos tres, Alexia, Joan y Andy, felices y despreocupados. Todos me fueron arrebatados de diferentes maneras horribles. Sus rostros todavía me atormentan, durante todo el día. Les fallé. Estas palabras golpearon profundamente, pero eran ciertas. Había prometido volverme más fuerte, llevar su legado, pero todavía me sentía como un pez en un mar de tiburones. Mis ojos se desviaron, posándose en un trozo de periódico pegado a la pared. Ryomen Sukuna. ¿Inocente o culpable? Mi mirada se endureció al leer el titular una vez más. Sukuna. Cometió semejante masacre y se fue libre, sin ningún signo de culpa o remordimiento. Cada vez que mis ojos se posan en el artículo, recuerdo mi propia infancia, cómo mi madre se quemó, sus gritos resuenan en mis oídos hasta el día de hoy. Ese asesino, murmuré, con la voz teñida de profundo odio. La gente inocente, quien le dio el derecho de quitarles la vida. ¿A qué tipo de retorcido sentido de justicia se aferraba, pretendiendo que sus acciones estaban justificadas? Un día, Sukuna, murmuré, mis manos temblando mientras agarraba las sábanas con más fuerza. Un día, te haré pagar. Sabía en el fondo que mi odio por Sukuna, el deseo de venganza, era solo algo que inventé para demostrarme a mí mismo. Estaba solo, frustrado, y mi aversión por Sukuna era con lo que decidí desquitarme.
No odiaba a Sukuna, más bien, admiraba su fuerza, pero sus acciones, iban en contra de todo en lo que se basaba mi vida. Ahora, era demasiado tarde. La oscuridad en mí había crecido demasiado. Algo dentro de mí se rompió, y me levanté, incapaz de seguir sentado por más tiempo. Abrí la ventana, mirando hacia el cielo, hermoso y azul, cubierto de nubes. Mis ojos se dirigieron a las calles, los sonidos de los coches pasando a toda velocidad, los peatones caminando sin preocupación. Este mundo cree que conoce el miedo, que conoce a sus enemigos. Pero podía sentir que había algo mucho más grande en juego. Una sensación de fatalidad inminente me invadió, algo más oscuro justo fuera de la vista. Y Sukuna, él era parte de eso, mi corazón me lo decía. Mis ojos volvieron a la fotografía, los rostros alegres de mis amigos apesadumbrando mi corazón. Lo detendré, murmuré, extendiendo mi mano hacia la fotografía, como si me estuvieran mirando desde dentro. Detendré a Sukuna, pase lo que pase. En el fondo, la sensación seguía carcomiéndome. Esto no era venganza, sino algo más profundo, algo de lo que no tenía ni idea. Alexia, Andy, Joan, murmuré, mis ojos brillando con determinación, mi voz enronquecida por la emoción. Cuando los encuentre en el más allá, me aseguraré de que estén orgullosos de mí. Cerré los ojos, mi respiración se relajó lentamente. Si tan solo estuvieran vivos hoy. PDB. Joan Wolf. Hace unos días. Mis ojos se abrieron lentamente, mi visión borrosa mientras intentaba mover la cabeza. Un techo rocoso apareció a la vista, tenuemente iluminado por una antorcha de madera colocada en la esquina de la habitación, ardiendo con una llama amarilla. Me levanté lentamente, apoyándome con los codos, gimiendo de dolor. Me dolía el cuerpo entero, como si me estuvieran aplastando por todos lados a la vez. Inmediatamente, supe la razón. La energía mágica era extremadamente densa aquí, más del doble de lo que mi cuerpo estaba acostumbrado, y se sentía como si estuviera en las profundidades del agua. Mierda, maldije, apoyándome en la pared, mirando alrededor de la habitación. Lo primero que noté fui yo mismo. Estaba cubierto de vendas de pies a cabeza, pareciendo una momia. Las vendas estaban manchadas de rojo en algunas partes, probablemente por mi sangre. A medida que el dolor físico disminuía lentamente, sentí algo dentro de mí, algo más que familiar, pero no podía precisar qué era. Era desagradable, una energía oscura circulando en mis venas. Mis extremidades se sentían más pesadas. Mis sentidos se sentían más agudos. Era como si pudiera verlo todo, escuchar cada sonido. No sé qué, pero algo era diferente. Alrededor de la habitación, no había nada, ni ventanas, ni luces, solo una única puerta de madera. La pared fría estaba en contacto con mi espalda, una sensación inquietantemente incómoda, pero no tenía energía para moverme. Mi mente, sin embargo, estaba acelerada, tratando de descifrar mi situación. Había estado en las ruinas, luego la puerta, y luego. El sabor a sangre, la sangre de Alexia, volvió a mi boca, haciendo que mi rostro se arrugara. Tragué saliva con dificultad. Mi garganta estaba seca. Antes de que pudiera pensar en algo, la puerta se abrió con un ruido y una figura solitaria entró. Era alto, musculoso. Parecía bastante normal, pero la sensación que me transmitía era casi como un monstruo. Podía sentir algo de él, algo que conocía muy bien. Energía demoníaca. Mis pensamientos fueron abrumados por el odio. Instintivamente intenté levantar las manos para atacar, pero fue en vano. Mis manos yacían inertes en el suelo, inmóviles, como si no estuvieran bajo mi control. No, estaban bajo mi control, pero había algo en mi mente que me decía que me quedara, que fuera paciente y escuchara. Oye, por fin estás despierto, dijo, su voz firme, pero parecía estar ligeramente intimidado por mi mirada. Seguí mirándolo fijamente. No podía hacer nada más. Hice una mueca ante el dolor en mis extremidades mientras me movía a una mejor posición. ¿Dónde estoy? Pregunté, mi voz fría, exigiendo respuestas. El hombre se acercó, haciendo una pausa por un momento antes de responder. Los bosques del norte, respondió con naturalidad. La base principal de los sublevados. Parpadeé, tratando de absorber la información. ¿Bosques del norte? ¿Sublevados? ¿De qué se trata eso? Pregunté, confundido, mientras me movía incómodamente en mi sitio. El hombre me miró, tan confundido como yo. ¿Gente que se subleva contra el dominio demoníaco? Mis ojos se abrieron ante las palabras. ¿Dominio demoníaco? ¿Existía tal cosa? ¿Cómo pasó desapercibido? Intenté calmarme. Ya tenía suficientes cosas de qué preocuparme. ¿Estaba esto dentro de una mazmorra? ¿Entré en una mazmorra de rango S por error?
Mi mano fue instintivamente a mi pecho, donde estaba la marca, el lugar que tocaba cada vez que tenía que desahogarme o hablar conmigo mismo. Sorprendentemente, mi mano se movió sin resistencia. Aún más impactante, la marca había desaparecido. Miré mi pecho, feliz y confundido de no encontrar la marca. ¿Fue eliminada? ¿O se fue a otra persona? Es evidente que no estás bien, puedo darme cuenta por tu ki, dijo, sacándome de mis pensamientos. Ki. Era algo que tenía. Era la energía extraña que siento. Levantó la mano, una sensación de pavor se apoderó de mi corazón. Sentí energía demoníaca concentrarse en su mano. Instintivamente quise defenderme, pero una vez más, mi cuerpo no se movió. Solo tienes esto, dijo, empujando su mano, con energía demoníaca girando sobre ella, hacia mí. No es de extrañar que tuvieras que huir. Lo miré parpadeando. Era el ki, energía demoníaca. Retiró la mano, la energía demoníaca, el ki, disipándose en el aire. Ahora tienes dos opciones, dijo, su voz volviéndose extrañamente fría. Únete a nosotros y vive libremente, o no te unas y muere en el bosque. Sentí una sensación de pavor instalándose. No sabía dónde estaba, ni a dónde ir. Estaba perdido en todos los sentidos. Si me negaba, estaría en territorio desconocido, completamente solo, solo con este cuerpo herido para sostenerme. Si aceptaba, seguiría en territorio desconocido, pero con algo de apoyo, con suerte. Pero, tendría que trabajar con estos seres inmundos, demonios. Mientras miraba a sus ojos, supe que, tenía que elegir. Me uniré, dije con vacilación, esforzándome por ocultar mi desprecio ante la idea de aliarme con demonios, los seres que juré destruir. El hombre asintió, aparentemente esperando la respuesta. Sabía que no tenía otra opción. Una pequeña sonrisa floreció en su rostro, supuestamente por conseguir un nuevo miembro, uno joven y vivaz. Pronto te traeremos comida, descansa a tu cuerpo, estás bastante herido, aunque tú lo sabrás mejor, dijo. Sus palabras ya no llevaban la autoridad que tenían antes. Era como si estuviera hablando con un amigo. No, nunca me haría amigo de estos demonios, todo lo que hacen es matar humanos. Imágenes pasaron por mi mente, ese día, mi madre. Sacudí los pensamientos de mi mente, mis dientes ligeramente apretados mientras miraba la figura en retirada del hombre. Salió con pasos lentos, sus pisadas resonando en la pequeña habitación rocosa. Cerró la puerta con un golpe sordo, dejándome en el silencio una vez más. Me desplomé contra la pared, mirando el techo. ¿En qué me había metido? La pregunta giraba en mi cabeza, mi cuerpo inmóvil, pero mi corazón acelerado. Espera, dijo que tenía poco ki. Lo que significa, tengo energía demoníaca dentro de mí. Esta realización me golpeó fuertemente, mis ojos se abrieron mientras mi estómago se revolvía, bilis subiendo por mi garganta. Mi corazón latía con fuerza, como si intentara alejar la energía, escapar de los confines de la oscuridad. Mis respiraciones se convirtieron en jadeos superficiales mientras arañaba mi pecho, tratando de arrancar esta inmundicia de mí. No, susurré, mi voz pesada por la emoción. No soy uno de ellos, no puedo serlo. Con cada pulso de mi corazón, sentí la energía viajando dentro de mí. Se sintió como traición, estaba traicionando a mi madre, la promesa que le hice. Mi cuerpo, mi mente, ya no eran míos. ¿Qué pasa si esto? Susurré, lágrimas formándose en mis ojos mientras apretaba los dientes, sacando sangre de mis encías. La sangre fluía de mi boca mientras intentaba arrancar las vendas. Toma el control. ¿Qué pasa si esta cosa dentro de mí crece? Murmuré, mis movimientos ralentizándose. Golpeé la pared. El fuerte golpe reverberó en la habitación. Me quedé en la habitación durante mucho tiempo, un tiempo que se sintió más largo que la eternidad. Mi corazón nunca pareció calmarse, pero hice todo lo posible para salir de la dolorosa situación en la que me había encontrado. Y solo había una cosa que aún me sostenía. Hasta que todos tus enemigos sean destruidos. Las palabras de Sukuna resonaron en mi mente, devolviéndome a la realidad. Me calmé lentamente, mis ojos llenos de lágrimas ardiendo con un fuego intenso. No soy como ellos, no importa si tengo su energía fluyendo en mis venas. Tomé una respiración profunda y temblorosa, mis manos temblorosas se estabilizaron lentamente. Siguen siendo el enemigo, y seguiré avanzando, hasta que todos mis enemigos sean destruidos. Mis palabras resonaron en los confines de la habitación, llenas de emoción. Esto no era una declaración, sino una promesa. Me quedé solo en la habitación, mi respiración pesada era lo único que rompía el silencio. PDB. Aiden Arseid. En la actualidad.
El zumbido del motor del avión llenó mis oídos, un ruido monótono que contrastaba fuertemente con la anticipación en mi mente. Estaba mirando por la ventana, las hermosas nubes blancas girando afuera. Una sonrisa malvada estaba pegada a mi rostro, un recordatorio del caos que se avecinaba. Finalmente ha llegado el momento, susurré, mi voz apenas audible. Cientos de años, solo por este momento. Me recosté en el asiento, el cinturón de seguridad tirando de mi cintura. Miré por la ventana, al cielo aparentemente infinito, una sensación de melancolía en mis ojos. El mundo me mostró lo que era el miedo, lo que era el dolor, murmuré, mi sonrisa sin desvanecerse. Hace muchos siglos. Cerré los ojos, los recuerdos resurgiendo, recordándome todo lo que había pasado. Fallé, 1, 2, 3 veces, más veces de las que podría recordar, murmuré, mi voz enronquecida. Había una cosa en común en todos mis intentos, murmuré, mis ojos abriéndose lentamente, continuando mirando la hermosa imagen fuera de la ventana. Una risita ligera, casi oscura, escapó de mis labios. Humanos, demonios, todos son iguales. Suspiré, mis labios curvándose lentamente hacia abajo, la sonrisa desapareciendo. Todos son iguales, cuando están luchando por sobrevivir en la tormenta. Mi agarre en el reposabrazos se tensó, mis nudillos se pusieron ligeramente blancos mientras crujía bajo la presión. Yo soy esa tormenta, susurré, el sonido de los motores zumbando constantemente se desvanecía lentamente de mi mente. Y nadie sobrevive a la tormenta. El mundo no terminará con un estruendo, sino con el terror lento y progresivo de algo imparable. PDB. Aiden Arseir. Mis pasos resonaron en el pasillo estrecho, silencioso y húmedo. El aire era frío, pero no sentía nada. Tenía una bolsa negra en la mano, que parecía llevar algo bastante pesado. El objeto dentro estaba ligeramente brillando, su luz escapándose a través de la tela. Descendí más profundamente, a través del lugar que los mineros habían desenterrado tan profesionalmente. Habían hecho bien su trabajo. Mis labios se curvaron en una media sonrisa. El dinero, era algo que se había mantenido igual durante todo el tiempo que había vivido. Suficiente puede comprar cualquier cosa. Las paredes de piedra a mi alrededor pulsaban con una energía oscura, una que causaría escalofríos a cualquiera. Yo, sin embargo, no me vi afectado por ella. Después de todo, ¿cómo podría un demonio ser afectado por energía demoníaca? Solté una pequeña risita, una risa oscura y hueca que sonó como un silbido bajo mientras reverberaba en las paredes. Casi lo olvido, murmuré, la sonrisa en mi rostro sin desvanecerse. ¿De dónde vengo? Había pasado tanto tiempo, tan agotador, que casi había olvidado mis orígenes. Después de todo, yo era un demonio puro. Detuve mis pensamientos al llegar a la habitación final, pulsando con una concentración mortal de energía demoníaca. Me acerqué a los portales, mi sonrisa se ensanchó con anticipación. Dejé la bolsa con un fuerte golpe, admirando los portales de color negro profundo, la energía violenta que los rodeaba solo ayudaba a llenarme de más emoción. Abrí la bolsa, sacando 3 enormes trozos de piedra, colocando uno debajo de cada portal con precisión. Piedra de energía mágica 33. No tan buen repelente de demonios como la piedra de energía mágica 34, pero aún así uno. No era permanente, aguantaría como máximo unas pocas horas antes de romperse en pedazos. Perfecto, susurré, mi mano recorriendo la superficie áspera y brillante de la piedra. Me puse de pie lentamente, contemplando los portales, sintiendo una sensación familiar de anticipación. Las comisuras de mi boca se levantaron, formando una sonrisa oscura en mi rostro, una vista que rivalizaba con el aura de los propios portales. Pero luego, surgió un pensamiento, uno que me hizo reír inesperadamente. Sukuna. No el Sukuna con el que había hecho un trato, sino uno diferente con el mismo nombre. Y él también era, innegablemente, un monstruo. Recuerdo. El sol estaba a punto de ponerse. Era una tarde hermosa, el cielo despejado, un hermoso naranja, casi demasiado bonito. Sin embargo, en el suelo, había un río de sangre fluyendo, casi como si el cielo estuviera siendo pintado en la tierra. En medio de esta brutalidad, yo estaba de pie, jadeando. La sangre fluía de aparentemente cada parte de mi cuerpo. Uno de mis ojos fue arrancado. Mi brazo roto, volviéndose de un rojo y azul profundos. Mis pasos eran inestables. No tenía suficiente energía para curarme. Detrás de mí había un hombre, uno que casi parecía demasiado inhumano para ser llamado persona. Este era él, Ryomen Sukuna. Fue traído por los clanes para ayudarme a matar, y casi lo habían logrado. Enfrentarlo fue la última vez que sentí miedo en mi vida. Había pensado que era invencible, una fuerza de la naturaleza lista para reclamar todo.
Pero su presencia, envuelta en una oscuridad aterradora, casi espantosa, apareció, destrozando mi percepción errónea de la realidad. El momento en que su espada rozó mi garganta, sacando sangre que aún fluía por mi pecho, quedó grabado en mi mente. Recuerdo la realización de que yo, Aiden Arcey, también podía morir. Por pura suerte, o fue el destino, escapé, mi cuerpo apenas resistiendo, deslizándose entre las garras de la muerte. Mi cuerpo se había curado, pero el nombre, Ryomen Sukuna, quedó grabado en mis recuerdos para siempre. Presente. Habían pasado siglos, pero todavía recordaba ese momento, la experiencia, como si fuera ayer. Me encontré riendo. Sukuna, murmuré, mi voz resonando en las paredes. De todas las personas, eres tú. Era casi poético, una persona diferente, el mismo nombre. Como los hilos del destino se atan. No pude evitar encontrar lo fascinante, la simetría de todo. Una sonrisa malvada se formó en mi rostro. Inclinándome una vez más, mi mano rozó la superficie áspera de la piedra. Destino, susurré. ¿Qué cosa tan divertida es? Se suponía que yo era diferente, una anomalía, completamente desconectado del destino. Y también lo era Sukuna, otra anomalía que tenía el poder de romper y reescribir el destino, al igual que yo. Qué divertido era ver que nosotros dos, los más libres del destino, estábamos tan predestinados a encontrarnos. Los portales zumbaron mientras inyectaba energía mágica en ellos, sus movimientos crecían más rápido a medida que pasaba el tiempo. Sería más rápido si inyectara energía demoníaca, pero lamentablemente, no tenía ninguna. Ese fue el comienzo de mi historia, después de todo. De repente, hubo una fuerte explosión, enviando aire a toda velocidad hacia afuera. Incluso me hizo retroceder 1 o 2 pasos. La energía violeta que rodeaba el portal comenzó a volverse más violenta, cambiando su color a un tono más claro de púrpura. Una masa gris y giratoria comenzó a formarse en la parte negra central del portal. Sin embargo, los movimientos fueron contenidos a medida que la piedra de energía mágica 33 comenzó a desintegrarse lentamente, controlando la apertura del portal. El portal se abriría una vez que las piedras de energía mágica se agotaran, y la energía demoníaca se filtrara en el mundo. Mis labios se curvaron, formando una enorme sonrisa malvada. Con una risa final, me di la vuelta, saliendo, mi corazón latiendo con anticipación. A su debido tiempo, reflexioné, saliendo por el túnel estrecho una vez más, las paredes de la cueva agrietándose ligeramente debido a la presión. Estaba sentado en la habitación del hotel, proporcionada por las influyentes familias de Inglaterra, el lugar al que había venido. La habitación era bastante lujosa, honestamente, incluso más que mi oficina. Parece que la gente se ha esmerado. Mi mente, sin embargo, no estaba enfocada en esto, sino que ardía de anticipación por el momento en que las piedras de energía mágica se agotarían. Estaba caminando de un lado a otro de la habitación, proyectando sombras sobre las paredes adornadas con hermosas pinturas. De repente, mi teléfono sonó en mi bolsillo. Mis movimientos se detuvieron mientras me quedaba en silencio por unos segundos, antes de sacar el teléfono de mi bolsillo. Sukuna. Una sonrisa divertida se formó en mis labios. Esta persona siempre tenía que invadir mis pensamientos, ¿no es así? Cogí el teléfono, poniéndolo junto a mi oído. Hola. Una voz profunda provino del otro lado, una que me era demasiado familiar. Aiden, hola, necesito información, no es mucho. Sonreí ante su tono informal. Parecía bastante feliz, me pregunto qué habría pasado. Adelante, dije, enmascarando mi diversión. ¿Puedes contarme sobre Sekut? Preguntó, su voz con un matiz de emoción. Ya veo, iba a hacer algo con Eva Elion. Lo supuse desde que tuvimos la conversación, pero esta sería una buena táctica para asegurar su lealtad. Obviamente, sería bueno para mí crear una mejor relación con Sukuna al divulgar esta información. Después de todo, no vale mucho para mí. Por supuesto, dije, sentándome en una silla lentamente. Es bastante hábil en magia elemental, no tanto en otras formas, como la ilusión. No me anduve con rodeos y fui directo al grano. Se mantuvo en silencio, instándome a continuar. Su mejor elemento es el fuego, luego la tierra. Los demás generalmente no los usa, pero es totalmente capaz. Me detuve, y un silencio se mantuvo entre nosotros por unos segundos. No se requería más información. Sekut era simplemente un peón, uno sin valor. Qué triste es pensar que se cree insustituible. Ya veo, la voz de Sukuna provino del otro lado, satisfecho con la información que obtuvo. Gracias. Asentí. Tuvimos una pequeña charla, un pequeño respiro de mi anticipación, antes de que cortara la llamada. Puse el teléfono sobre la mesa, sumido en profundos pensamientos. Me pregunto, murmuré después de unos minutos. ¿Cómo reaccionarás a esto?
Sukuna estaba listo para la invasión demoníaca, y no es de eso de lo que estaba hablando. ¿Cómo intentará exprimir este evento hasta su última gota, usándolo para su propio crecimiento? Una sonrisa se formó en mi rostro. Estoy tan ansioso por saberlo, susurré, mi voz ahogándose en el aire, dejándome solo en la habitación silenciosa. La invasión. Un pueblo tranquilo, lleno de gente que se dedicaba a su vida diaria, sin preocupaciones. Entonces, comenzó. El primer signo de la invasión fue el olor. Un olor pútrido y repugnante que flotó sobre toda el área, cubriendo el pueblo con un hedor insoportable. Un viento antinatural pasó por el pueblo, rápido, sofocante. Los residentes del pueblo miraron al cielo. Granjeros, madres, niños, incluso bebés. El cielo pareció oscurecerse. Una sensación de presagio se apoderó de los corazones de todos los aldeanos mientras retrocedían involuntariamente. Algunos murmuraron oraciones a Dios, que, lamentablemente, no serían respondidas. Hubo un destello de luz púrpura en la distancia, seguido por un ligero temblor del suelo. Y luego vino el rugido, un sonido tan fuerte, tan primario, que llenó de pavor a todos los que tuvieron la mala suerte de escucharlo. Una mujer gritó, agarrando a sus hijos con fuerza mientras retrocedía. El primero en aparecer a la vista fue una figura enorme, imponente, que parecía humana, pero que era innegablemente mucho más aterradora. Sus ojos brillaban con un profundo resplandor rojo, sus ojos escaneando el pueblo con una sed insaciable. No perdió tiempo. La primera casa fue demolida con un solo golpe de su mano, volando como si fuera papel. La familia dentro no tuvo tiempo de gritar mientras se desintegraban en un charco de sangre. Se desató el caos. Los aldeanos corrían por todas partes, gritando y chillando, sosteniendo a sus hijos en sus brazos. El demonio continuó la masacre, matando persona tras persona, destruyendo casa tras casa. Un grupo de hombres intentó resistir, sosteniendo lo que podían encontrar, asadas, horcas, hachas, como armas, su miedo enmascarado por la determinación. Un hombre balanceó su hacha, golpeando la pierna del demonio. El hacha rebotó como si estuviera golpeando una pared. El demonio se rió, su risa oscura provocando escalofríos en la espalda de los hombres. Extendió su brazo, levantando al hombre por la garganta. Los ojos del hombre se salieron de sus órbitas mientras luchaba por salir del agarre, sus movimientos ralentizándose. La criatura apretó su agarre, y un crujido resonó en medio del caos. El hombre cayó al suelo, su cuerpo inmóvil, sus ojos sin vida. Un joven, de no más de 10 años, corrió mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Miró hacia atrás para ver al demonio persiguiendo a su madre. La madre fue atrapada rápidamente, los dedos del demonio hundiéndose profundamente en su piel mientras abría su boca babeante, revelando dientes terriblemente afilados. El chico gritó, un grito doloroso que resonó en la fuerte confusión. El demonio, sin embargo, no se detuvo, sus dientes se clavaron en el cráneo de la mujer, creando un sonido de crujido horrible mientras tragaba su cabeza entera. El chico se congeló, las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba la figura decapitada de su madre en el suelo. El demonio se giró hacia él, sus ojos brillando con una luz maliciosa. Antes de que el chico lo supiera, el demonio estaba frente a él, su brazo atravesando su pecho. La visión del chico se desvaneció, lo último que vio fue al demonio tirándolo hacia su boca. La sangre salpicó el suelo mientras el cuerpo del chico era desgarrado en pedazos. El demonio masticó, sin dejar cadáver, ni siquiera huesos, sino solo trozos de tela y un charco de sangre empapándose en el suelo. Dentro de una de las últimas casas, una mujer se escondió debajo de la mesa de la cocina, su cuerpo temblaba mientras sostenía a su bebé firmemente en sus brazos. Los ojos de la madre se abrieron cuando la puerta se abrió en silencio, una sombra cayendo sobre la mesa. Cubrió la boca de su bebé, rezando para que la criatura se fuera. Los pasos del demonio parecieron alejarse mientras la madre cerraba los ojos, abrazando a su hija con todas sus fuerzas. Silencio. Todo estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero luego, su alivio se rompió por el sonido de la madera al romperse mientras el demonio destrozaba la mesa en 2 pedazos. No, por favor, gritó la madre, tratando de gatear mientras su hija lloraba en sus brazos. El demonio sonrió, una sonrisa aterradora que le dijo que no había escapatoria. El demonio la golpeó en la cara, agarrando a la bebé con la otra mano. La madre salió volando hacia el otro lado de la cocina, apenas consciente. El demonio empujó a la bebé al suelo, su mano la sostenía firmemente mientras comenzaba a apretar su agarre. La madre intentó gritar, pero lo que salió fue solo un gemido. Las lágrimas cayeron por su rostro mientras escuchaba los huesos de su hija crujir bajo la presión, su corazón rompiéndose en 1.000.000 de pedazos. El cuerpo de la bebé se dio bajo la presión, sus restos esparciéndose por el suelo, una escena grotesca.
El demonio dirigió sus ojos a la madre, que miraba a su bebé, el charco de sangre y órganos, con una expresión vacía. No mostró reacción incluso cuando la bestia destrozó su cuerpo. Había perdido la voluntad de vivir. Uno por uno, los demonios salieron, cada uno más peligroso que el anterior. Uno por uno, los pueblos circundantes fueron destruidos, convirtiéndose en un festín para las brutales criaturas. Uno por uno, la gente murió, gritando por sus vidas. Los demonios no estaban satisfechos. Querían más. Ansiaban el sabor de la carne humana, algo considerado un manjar en su mundo, el adictivo olor a miedo. La invasión solo acababa de comenzar.